Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy te voy a enseñar a determinar los números de oxidación dentro de una fórmula química. Bueno, para poder determinar los números de oxidación dentro de una fórmula química, lo primero que debes hacer es tener a la mano tu tabla periódica e identificar dentro de la tabla periódica los números de oxidación. En la tabla periódica que te estoy compartiendo, en la parte superior derecha, te estoy mostrando los números de oxidación que contiene cada uno de los elementos dentro de la tabla periódica. Bueno, como paso número 2, lo que debes hacer es lo siguiente. Debes de saber que todas las fórmulas químicas o todos los compuestos químicos se forman a raíz de una parte positiva y de una parte negativa. Es decir, todos los compuestos químicos y todas las fórmulas químicas forzosamente van a tener elementos considerados positivos y elementos considerados negativos. No puede hacer falta ninguno de estos, es decir, no todos los elementos pueden ser positivos, ni todos los elementos pueden ser negativos. Para esto, precisamente necesitamos la tabla periódica y los números de oxidación. Bueno, es importante que tú sepas que todos los elementos que se encuentren como positivos dentro de una fórmula química se les conocen como cationes, que todos los elementos considerados negativos dentro de una fórmula química son considerados aniones. ¿De acuerdo? Entonces, todas las fórmulas químicas van a tener elementos positivos y elementos negativos. Ahora, ¿cómo podemos identificar cuáles son mis elementos que van a ser negativos y cuáles son mis elementos que van a ser positivos? Bueno, a continuación te lo voy a explicar. Primero, lo que debes saber es que en todas las fórmulas químicas, siempre los elementos que se encuentran al final de la fórmula siempre serán los aniones, es decir, los elementos que van a tener la carga negativa. Y todos los elementos que se encuentren al inicio de la fórmula o del lado derecho se considerarán los cationes, es decir, los elementos que van a tener una carga positiva. ¿De acuerdo? Una vez que ya identificaste qué son los aniones y qué son los cationes, y que los aniones siempre van a ir, es el elemento que se encuentra al final de la fórmula, y que los cationes son los elementos que se van a encontrar al inicio, podemos determinar los números de oxidación. Como primer paso, identificamos aniones y cationes dentro del primer ejemplo. Te voy a marcar en un recuadro de color negro el primer ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí está mi ejemplo, tengo la fórmula del agua, y lo primero que tengo que hacer es identificar a mi elemento catión y a mi elemento anión, ¿de acuerdo? Te lo voy a poner en la parte superior de cada uno de los símbolos. Tengo entonces a mi elemento catión. ¿Quién va a ser el catión? Dijimos que el catión siempre será el elemento que se encuentra al inicio de la fórmula o en la parte de la izquierda, ¿de acuerdo? Ese siempre será mi elemento catión, ¿de acuerdo? El catión siempre va a ser el elemento positivo, ¿de acuerdo? Entonces, en este primer ejemplo, lo que estoy haciendo es colocar mi catión. Una vez que ya identifiqué a mi catión, ahora lo que voy a hacer es identificar a mi anión, ¿de acuerdo? Identifico a mi anión. ¿Quién es el anión? El elemento negativo, ¿ok? Aquí tengo ya a mis dos elementos identificados dentro de la fórmula del agua. Tengo al hidrógeno, que va a ser mi catión, y tengo al oxígeno, que va a ser el anión. El oxígeno va a ser el anión porque es el elemento que se encuentra al final de la fórmula. Una vez que ya identifiqué yo esto, lo que voy a hacer ahora es ir a mi tabla periódica y buscar a los dos elementos que conforman mi fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, busco al hidrógeno, lo busco dentro de mi tabla periódica, lo voy a marcar aquí en un círculo, busco al hidrógeno dentro de mi tabla periódica y busco al oxígeno dentro de mi tabla periódica. ¿Ok? Esos elementos yo ya los tengo aquí abajito, ya tengo al oxígeno y ya tengo al hidrógeno, ¿de acuerdo? Son estos dos elementos que tengo acá. Si tú observas dentro de tu tabla periódica, vas a observar que el hidrógeno tiene un número de oxidación que es más 1, ¿de acuerdo? Es decir, el hidrógeno no tiene otro número de oxidación, el único número de oxidación que tiene es más 1, ¿ok? Y el oxígeno, si tú observas, el número de oxidación que tiene es menos 2. Por lo tanto, entonces voy a poner el número
número de oxidación menos 2 en la parte superior. Bueno, recuerda que los numeritos que se encuentran debajo de cada elemento me representan el número de átomos. Es decir, aquí tengo 2 átomos de hidrógeno. Y recuerda también que en química, cuando los elementos no tienen números en la parte inferior, decimos que hay un 1. Ahora, si tú quieres y deseas saber si los números de oxidación que pusiste son correctos, lo que tenemos que hacer es verificarlo. ¿Cómo verificamos? Haciendo una multiplicación. ¿Qué multiplicación hacemos? Multiplicamos el número de oxidación por el número de átomos. Repito, el número de oxidación por el número de átomos, ¿de acuerdo? Vas a multiplicar el número de oxidación por el número de átomos de cada elemento presentes en tu fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicas, repito nuevamente, el número de oxidación por el número de átomos, ¿ok? El resultado de la multiplicación, la suma de los resultados de esa multiplicación siempre debe de dar igual a 0, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con el primer ejemplo. Multiplico menos 2, que es el número de oxidación del hidrógeno, por más 1 o por 1, que es el número de átomos de oxígeno, es igual a menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos nuestra multiplicación, ponemos menos 2 por 1 es igual a menos 2. Y la suma de los resultados de esa multiplicación, para verificar que efectivamente los números de oxidación son correctos, siempre tiene que dar igual a 0. ¿Ok? Entonces, ahora multiplico al hidrógeno. Más 1 del hidrógeno por 2 átomos es igual a 2. ¿De acuerdo? Más 1 por 2 es igual a más 2. Entonces, lo que hacemos ahora es obtener la suma de los resultados. Más 2 menos 2 es igual a 0. Entonces, si la suma de los resultados de la multiplicación te da igual a 0, entonces quiere decir que los números de oxidación que tú estás utilizando para este ejercicio son correctos. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente ejemplo, ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, te lo voy a igual a marcar en un recuadro de color negro. Tenemos la siguiente fórmula química, ¿de acuerdo? Primer paso, recuerda, lo primero que tenemos que hacer es identificar dentro de la fórmula a mis aniones, quiénes son mis elementos aniones y quiénes van a ser mis elementos cationes. Repito nuevamente, recuerda que los aniones o el anión va a ser el elemento que se va a encontrar, va a ser el elemento que se va a encontrar siempre al final de la fórmula. Por lo tanto, el elemento que tengo al final de la fórmula es el oxígeno. Ahora paso a colocar o a identificar a mis cationes. ¿Quiénes van a ser mis cationes? Los cationes van a ser todos los elementos que sobran o se encuentran al inicio de la fórmula. En este caso, tengo 2 cationes. ¿Quiénes son? El potasio va a ser el catión y el manganeso va a ser el catión. Ya tengo identificado a mi anión, elemento negativo, y a mis 2 cationes que van a ser mis elementos positivos. Una vez que ya identifiqué a los aniones y a los cationes en la fórmula, lo que tengo que hacer ahora es buscar dentro de mi tabla periódica dichos elementos. ¿Quiénes son los elementos que conforman esta fórmula? Bueno, el potasio lo voy a buscar y te lo voy a marcar aquí en la tabla periódica. Aquí está en el círculo de color negro, ya identifiqué el potasio, ya tenía identificado el oxígeno y me falta el manganeso que lo voy a marcar en este círculo, ¿ok? Los traigo de este lado, ya tengo al potasio, lo tengo aquí abajo y tengo al manganeso que también lo tengo aquí en la parte inferior, ¿ok? Bueno, una vez que ya identificaste los elementos y los números de oxidación que tiene cada uno de ellos, procedemos a colocar cada uno de los números de oxidación. Lo que hacemos entonces es lo siguiente. Buscamos al oxígeno. El oxígeno, recuerda que siempre será un elemento que trabajará con número de oxidación menos 2. Por lo tanto, lo que voy a poner aquí arribita es el número de oxidación, menos 2. Me paso al manganeso y observo que el manganeso, si observas en este ejemplo, el manganeso tiene varios números de oxidación. Tiene más 2, tiene más 3, más 4, más 6 y más 7. ¿Cuál de los números de oxidación es el que debe utilizar el manganeso? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Como tiene muchos números de oxidación, lo que voy a hacer es esperarme.
Me paso al siguiente elemento, que es el potasio. Si tú observas, el potasio solo tiene un número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación que tiene el potasio? Pues es +1. Entonces, no hay otro número de oxidación que yo pueda poner, únicamente pongo al +1. Me falta identificar a quién, al número de oxidación que debo de colocar aquí en el manganeso, ¿ok? Lo vamos a dejar pendiente. Para poder saber qué número de oxidación debo de colocar arriba del manganeso, voy a hacer lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Voy a multiplicar el número de átomos por el número de oxidación, ¿de acuerdo? Multiplico el número de oxidación del oxígeno por el número de átomos del oxígeno y del otro lado voy a multiplicar el número de oxidación del potasio por el número de átomos del potasio. Voy a realizar esta operación y recuerda que la suma de los resultados de la multiplicación siempre debe de dar igual a 0. Realizo la primera multiplicación, que es la del oxígeno. -2 por 4 es igual a -8. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tengo el primer resultado de la multiplicación. -2 por 4 es igual a -8. Recuerda que la suma de los resultados siempre debe de dar igual a 0. Voy a hacer la multiplicación del potasio. +1 por 2 es igual a +2. ¿Ok? Lo pongo aquí para que lo puedas visualizar. +1 del potasio por 2 átomos del potasio es igual a +2. Ahora lo que voy a hacer es buscar un número de los que tenga el manganeso que multiplicado por 1, porque recuerda que aquí hay un 1, porque hay un átomo de potasio, lo que tengo que hacer entonces es buscar un número de los de oxidación que tenga el potasio que multiplicado por un átomo de manganeso me sume 6 para que en la suma de 2 más 6 sea igual a 8 y restándole 8 me dé igual a 0. ¿Cuál de los números que tiene el potasio podría ser? Identifico y puede ser el 6. Colocamos entonces el número 6, te lo voy a dejar aquí con otro color. Pongo el 6 y entonces hago la multiplicación. 6 por un átomo de manganeso es igual a 6, más 6 por 1 es igual a más 6. Entonces lo que hago es realizar la suma de los resultados. Te lo voy a marcar nuevamente aquí. Sumo los resultados de las multiplicaciones. +2 más 6 es igual a 8. -8 es igual a 0. Acuérdate que siempre nos debe de dar igual a 0. Si la suma de los resultados es igual a 0, entonces esto quiere decir que los números de oxidación que tú utilizaste para esta fórmula también son correctos, ¿de acuerdo? Me paso al siguiente ejemplo, ejemplo número 3. En el ejemplo número 3, igual te lo marco aquí en un recuadro de color negro. Ejemplo número 3, ¿de acuerdo? Pasamos al ejercicio número 3 y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Primer paso, lo que hago es identificar a los aniones, es decir, el elemento que es negativo, y también identificar a los cationes, es decir, a los elementos con carga positiva, ¿de acuerdo? Recuerda que siempre el último elemento será el elemento considerado catión y todos los restantes serán los elementos considerados cationes. El último será anión y los primeros siempre serán los cationes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces aquí voy a tener 3 cationes, ¿quiénes van a ser? El sodio, el hidrógeno y el azufre, y el único anión será el oxígeno, ¿de acuerdo? Una vez que ya identificaste quiénes son tus aniones y quiénes son tus cationes, pasamos a la tabla periódica para buscar los números de oxidación. Busco al primero de ellos, que es el oxígeno, ya lo tengo. Recuerda que el oxígeno, el número de oxidación que siempre va a manejar es -2. Por lo tanto, entonces voy a poner el número de oxidación del oxígeno. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? Es -2. Aquí lo pongo en la parte superior del símbolo. Me paso al azufre, busco al azufre dentro de mi tabla periódica y observo que el azufre es un elemento que tiene varios números de oxidación. Sucede algo similar a lo del manganeso. Tiene varios números de oxidación. ¿Cuál de los números de oxidación que tiene el azufre es el que debo de poner? Pues aún no lo sé. Lo voy a dejar pendiente y me voy a pasar al hidrógeno.
busco al hidrógeno y observo que el hidrógeno solo tiene un número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación que tiene el hidrógeno? El hidrógeno tiene un número de oxidación que es +1, por lo tanto no puedo poner ningún otro número que no sea +1. ¿De acuerdo? Bien, ya encontré el número de oxidación del hidrógeno. Me paso al sodio. Busco en mi tabla periódica el sodio y observo que el sodio tiene un número de oxidación que es +1, es decir, no tiene otro número más. Por lo tanto, el único número que le puedo poner al sodio es +1. ¿De acuerdo? Bien, queda pendiente el azufre. ¿Cómo voy a resolver o cómo voy a saber cuál es el número de oxidación que voy a colocar en la parte superior del azufre? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Multiplico el número de oxidación por el número de átomos del oxígeno, multiplico el número de oxidación por el número de átomo del sodio, multiplico el número de oxidación por el número de átomo del hidrógeno y voy a buscar un número que multiplicado, un número de oxidación del azufre que multiplicado por el número de átomos del azufre me den la suma para que la igualdad sea 0. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. -2 por 4 es igual a -8. Recuerda que la suma de los resultados de las multiplicaciones siempre tiene que ser igual a 0. Una vez que ya terminé esto, ahora lo que voy a hacer es continuar con las siguientes multiplicaciones. Me paso al sodio. ¿Cuántos átomos de sodio tenemos? Recuerda que tenemos aquí un átomo. Recuerda que cuando no hay números tenemos un átomo de sodio, tenemos un átomo de hidrógeno y tenemos un átomo de azufre. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar el número de oxidación por el número de átomos. ¿Cuánto es +1 por 1? +1 por 1 es igual a +1. Este es el resultado de la multiplicación del sodio. Pasamos al hidrógeno. +1 por 1. ¿Cuánto es el resultado de la multiplicación del hidrógeno? Es +1. ¿Ok? Y pasamos al azufre. Buscamos al azufre y observo que el azufre tiene varios números de oxidación. ¿Cuál de los números que tiene el azufre puedo colocar en la parte superior para que multiplicado por su número de átomos, que es 1, me dé la suma de 8 para que al restarle 8 la igualdad sea 0? Pues si nosotros lo buscamos sería el número 6. Entonces voy a colocar a +6. ¿De acuerdo? ¿Por qué +6? Porque recuerda que vamos a multiplicar el número de átomos por el número de oxidación. Lo dejo aquí, el número 6. Ahora, ¿qué voy a hacer? Multiplico +6 por 1 es igual a +6. Entonces, hago la suma de los resultados de las multiplicaciones. Sumo los resultados y entonces sumo 1 más 1, 2, más 6, 8, menos 8, 0. Y el resultado te dio 0, como el resultado dio 0, esto quiere decir que los números de oxidación que utilizamos para esta fórmula son correctos. Es decir, el sodio es +1, el hidrógeno es +1, el azufre es +6 y el oxígeno es -2. Pasamos al último ejemplo y en el último ejemplo es necesario que observes lo siguiente y que aprendas lo siguiente. Cada vez que tú observes al oxígeno y al hidrógeno juntos, lo vuelvo a repetir, cada vez que tú observes al hidrógeno y al oxígeno juntos, a esto se le conoce como radical oxidrilo, ¿de acuerdo? Todo el radical oxidrilo, siempre que los observes juntos, los vas a considerar como si fueran un solo elemento. Repito, cada vez que tú veas al oxígeno y al hidrógeno juntos, los vas a considerar como si fueran un solo elemento. Y cada vez que tú veas al OH junto, todo el OH junto trabajará con un número de oxidación. Este OH siempre va a ser igual a -1, ¿de acuerdo?
Repito, cada vez que tú veas al OH junto, siempre su número de oxidación va a ser igual a -1. Todo el OH va a ser igual a -1. Lo vas a tomar como si fuera un solo elemento. Entonces, si observas en esta fórmula, en el último ejemplo, estoy poniendo al OH, ¿de acuerdo? Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Bueno, primero identificamos al anión y posteriormente identificamos al catión, ¿de acuerdo? Primero identificamos al anión. ¿Quién va a ser el anión? Recuerda que todo el OH va a ser mi anión, es decir, mi fórmula negativa, ¿de acuerdo? Aquí te lo voy a poner, va a ser mi fórmula negativa. Y ahora voy a identificar a mi catión. ¿Quién va a ser el catión? Pues ahora el catión va a ser el elemento que se encuentra al inicio. En este caso, el elemento que se encuentra al inicio va a ser el zinc, ¿de acuerdo? Pongo a mi anión y pongo a mi catión. Busco en mi tabla periódica al zinc. Si tú observas, el zinc es +2. Por lo tanto, el número de oxidación del zinc es igual a +2. Pongo aquí y recuerda que dijimos que el OH siempre va a ser igual a -1. Entonces, todo el OH, todo el grupo oxidrilo que se encuentra dentro del paréntesis va a ser igual a -1. ¿Quieres comprobar que efectivamente sea correcto? Hacemos la misma operación que en el ejercicio anterior. Multiplicamos el número de oxidación de todo el OH por el número de átomos de todo el OH. Hacemos la multiplicación, el número de oxidación del zinc por el número de átomos que se encuentran en el zinc. Recuerda que cuando no hay números en la parte inferior, decimos que hay un 1. Y hacemos la operación, +2 por 1, lo voy a poner de este lado, +2 por 1 es igual a +2. Ahora hacemos la del OH, -1 por 2 es igual a -2. Entonces, hacemos la suma de los resultados. +2 menos 2 es igual a 0. Recuerda que cuando la suma de los resultados es igual a 0, quiere decir que nuestros números de oxidación son correctos. Y de esta manera utilizamos los números correctos y de esta manera podemos identificar los números de oxidación de los elementos dentro de una fórmula química. Espero que hayas entendido este video y nos vemos en el próximo.